¿Qué tal si para comenzar con la conversación de esta mañana, usted piense, si no la compartió, piénsela ahí. ¿Qué costumbre o hábito lo caracteriza a usted? Porque al final vamos a volver a abordar ese tema. Y no sé si ustedes han estado en algún escenario o contexto donde por el momento en el que están o el lugar en el que están, tienen que cambiar o modificar durante algún tiempo algunas conductas, algunos patrones de comportamiento por el lugar en el que están. Y puede que alguno de ustedes diga, no, yo soy auténtico donde quiera que yo esté, yo soy la misma persona. Pero es natural que vivamos ese proceso de cambiar a veces la situación en la que estamos. No nos vestimos igual el sábado viendo partidos de la Premier en nuestra casa que el día de nuestro grado de maestría o nuestro matrimonio. Por más que a veces algunos hombres queramos toda la vida vestirnos como jóvenes, como deportistas, hay una línea donde uno pasa de joven deportista a profesor retirado de educación física, por ejemplo. No siempre puede ser igual. Es un proceso de crecimiento, de adaptación, son nuevas etapas de la vida y nos ayuda a crecer como personas, a crecer como cristianos, pero también nos ayuda a valorar gratamente lo que fue en el pasado. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. Por ejemplo, para mí, hablando de esto de los hábitos, tuve la oportunidad hace algunos años de vivir en otro país y era muy emocionante para mí comenzar porque fui a estudiar y día a día aprendía cosas nuevas. La primera semana que llegué a adaptarme, aprendí cómo hacer las compras, cómo transportarme y la verdad estaba muy emocionado de estar allí en una nueva cultura, no en un nuevo idioma, pero sí un contexto muy diferente. El proceso de viaje fue muy largo y a mí me emocionaba mucho estar allí. Estaba aprendiendo de todas las cosas. Cuando finalmente iban a comenzar mis clases, después de un mes de paro que perdí allí, comenzó la nueva dinámica académica. Y el profesor me escribió un correo que estaba muy feliz de conocernos, de compartir con nosotros. Esto también era nuevo para mí, un profesor tan involucrado con sus estudiantes. Y fue muy chévere. Pero lo raro de este profesor es que terminó la frase del correo de bienvenida con saludos, como terminamos normalmente los correos. Y decía, yo llevo la yerba. Y ahí yo dije, ¿en dónde me metí? Universidad pública, tenía que ser. Yo no conocía estos países, están muy diferentes. Pero no conocía más allá de la cultura argentina más que cualquiera de nosotros, pero lo iba a conocer en las próximas semanas. Iba a entender qué significaba tanta yerba. Estábamos en pleno invierno, hacía mucho frío. Caminar y levantarse temprano, darse un baño, era una tortura, porque nos salía ese frío, el viento lo volvía a uno nada. Pero finalmente llegué al salón de clases ese día. Todos estaban como muy, muy contentos y comenzamos con el ejercicio universal de cualquier idioma, de cualquier universidad, de presentarnos y decir nuestras expectativas del curso. En ese proceso ya todos sabían que yo era el estudiante de intercambio colombiano. Y en eso, para el profesor, para comenzar con la clase, dijo, bueno, traigan pues la tetera para poder comenzar con la clase. Cuando llegó la tetera, todo el mundo celebró, ya estábamos en clase y se empezó a preparar el mate y a pasar el mate. Cabe aclarar, el mismo mate con la misma bombilla o pitillo para 30 estudiantes. Y esta cultura no es que tenga la higiene oral más adecuada. Uno ve una persona muy bonita y cuando sonríe, uno dice, ay, ¿qué pasó?
¿Qué pasó ahí? Cuando pasamos y empezó a rondar el mate, llegó a mis manos y ahí todo el mundo volteó a mirar. Como el colombiano va a probar nuestro mate. Yo no sabía qué hacer. Yo respiré profundo, tomé un sorbo y sonreí. Y todo el mundo siguió como si nada, seguimos con la clase. Y realmente para mí fue horrible. Yo decía, qué falta de salud, de aseo, de cultura, qué falta de todo. Y eso se iba a repetir 2 veces por semana en esa clase. Iba a haber más clases y estábamos en invierno todavía. Entonces, yo no sabía qué hacer. Yo realmente ese día no quería parecer grosero, no quería desencajar, y entendí que era mucho por presión. Pero en las próximas semanas iba a entender un poco acerca de la cultura del mate. Cada invierno, sea niño o adulto, ahí sí no hay distinción de los niños no toman café, no. El niño toma mate, toma vino, porque está en invierno. Y eso hace parte de lo que ellos son. Cada persona tiene el mate personalizado con su estrato social, con su forma de preparar la hierba, si le gusta más amarga, si le gusta más dulce. Hace parte de la personalidad de ellos. Pero también es un hábito muy bonito porque invita a servir a otros. Cuando una persona te invita a tomar mate, te dice, ven, yo te preparo el mate. Vamos a tomarnos unos mates, yo te los sirvo. Y es una cultura de servir a otro. Sinceramente, con el paso del tiempo me empecé a acostumbrar. No voy a decir que me empezó a gustar, pero ya se volvía más habitual cada semana compartir con un compañero, conocer a alguien y tomar de su mate. Pero realmente, si me preguntan al día de hoy, no lo haría con probablemente ninguno de nosotros. Y además, luego llegó la pandemia y ahí sí cortó con toda posibilidad de hacer eso. Pero ahora entiendo la cultura. Y probablemente si me encontrara a ese profesor que me envió ese correo o a alguno de mis compañeros, de los amigos que hice allá, seguramente tomaría mate con ellos. Y eso me hacía preguntar un poco. Cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a un entorno como el nuestro, ¿qué ve un extranjero? ¿Qué cultura y qué nuevos hábitos ve alguien que nos visita por primera vez? Sea nosotros como reunión, hoy tenemos personas nuevas, o sea alguien que no conoce de Dios. ¿Qué piensa cuando nos ve a nosotros? ¿Qué cultura identifica? ¿Con qué cultura se incomoda? Y esa incomodidad, ¿a qué lo lleva? ¿Lo lleva a involucrarse o lo lleva a aislarse y no volver? Entonces, acerca de eso, vamos a hablar durante esta mañana. Y precisamente lo que hemos estado estudiando a través del libro de Gálatas en nuestros grupos de descubrimiento, si usted todavía no está en uno, puede buscarnos a cualquiera de nosotros, de los que tiene escarapela, y se puede involucrar en uno. Pero lo que hemos visto en Gálatas la semana pasada en el capítulo 2 fue un poco de esto. Un choque cultural que en este momento había y existía. Pablo, en esta carta, en el segundo, aborda un contexto muy similar al que les mencionaba, un choque cultural. Fue una carta escrita a varias iglesias, a varias comunidades específicas, pero él escribe esta carta con una profunda pasión y también un poco de frustración por lo que estaba viendo en estas comunidades. Como vimos el domingo pasado, hablaba de unas buenas noticias, ¿cierto? Pero para este capítulo 2 del libro de Gálatas, hay que entender algo. Y es que el cristianismo en este momento había comenzado como un movimiento judío mesiánico, ¿cierto? Un mensaje donde se cumplía la palabra del Mesías. El Mesías revelado había llegado, pero el mensaje era transversal para toda la humanidad. Por eso el mensaje de Cristo rápidamente trascendió la cultura judía y empezó a traspasar fronteras
de geografía, de cultura, de etnias culturales. Y para el momento en el cual Pablo escribe este texto, había una población muy grande de cristianos no judíos, que como también vimos la semana pasada, son llamados gentiles, ¿cierto? Entonces vemos los gentiles y vemos aquellos cristianos que venían del judaísmo. Y esto generó un debate dentro de toda la comunidad cristiana que podemos ver más específicamente, y si quieren lo anotan y lo pueden estudiar, en Hechos 15. Históricamente, el pacto de Dios se relacionaba con un grupo étnico, el cual era Israel. Y este grupo étnico se separaba del resto de culturas también por normas propias del pacto con Dios. Entonces, en ese contexto, los judíos que pertenecían a Dios y se separaban de otros, estaban empezando a decir, miren, los gentiles que no son judíos deben cumplir nuestras normas, deben adoptar, por ejemplo, cosas como la circuncisión. Los tienen que adoptar como suyas para realmente ser salvos, para realmente decir que conocieron a Dios. Y Pablo, un hombre judío hasta los huesos, pero llamado a predicar a los gentiles, a pastorear a los gentiles, cuando escucha esto, siente una profunda frustración. Porque las buenas noticias de las que hablamos hace 8 días no tenían nada que ver con aspectos físicos, con aspectos morales. Tenía que ver únicamente con el mensaje de Cristo, con la revelación de lo que era Cristo. Jesús había muerto, Jesús había resucitado para hacernos salvos, no para condenarnos a nuevas leyes, para condenar a los gentiles, una cultura desconocida para el judaísmo, o sea, muy ajena al judaísmo más bien, a nuevas leyes. Tenía que ver solo con Jesús. Así que, ¿qué tal si para comenzar con el estudio de esta mañana, me acompañan al capítulo 2 del libro de Gálatas? Vamos a comenzar a partir del versículo 14, si lo tiene ahí, si no, pues también lo vamos a tener en pantalla, pero quiero contarles rápidamente lo que ha sucedido hasta el versículo 14 del libro de Gálatas, del capítulo 2 del libro de Gálatas. Algunas personas que el texto llama, gracias Nata, ya estabas estresada, algunas personas que el texto llama falsos hermanos o falsos cristianos, como les decía, les pedían a los gentiles ser circuncidados. Y Pedro queda en medio de eso. Entonces, para cuidarse de los malos comentarios, cuando no habían judíos, cristianos, él compartía y se sentaba a la mesa con los gentiles. Pero cuando venían los judíos, él se apartaba y ya no comía con ellos. Y de alguna manera, directa o indirectamente, aprobaba ese mensaje de exclusión a los gentiles. Con su vida, con sus hechos, estaba aceptando que no todos eran iguales. Que habían gentiles, por un lado, con unas condiciones morales de ley, y por otro lado los judíos. Y cuando Pablo vio eso, lo confrontó en público. Pablo y Pedro entran en una conversación en público. Entonces, ahora sí comencemos con el versículo 14. Dice, cuando vi que aquellos que no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Jimen, aumenta un poco la velocidad de esto. Tú y yo somos judíos de nacimiento. No somos pecadores como los gentiles. O más. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos decidido
porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, un pecador, si vuelve a construir el viejo sistema de la ley que eche abajo, perdón, es que acá no tiene mucha puntuación. Perdón. Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias, a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues, si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Pues bueno, Pablo comienza entonces a hablarnos acerca de este tema. Era imposible separar el judaísmo de Cristo. Era necesario, era entendible. Cristo era el cumplimiento. Habían pasado muchas cosas de las cuales ellos podían recordar, podían decir, Dios ha sido bueno. Pero también habían aspectos en los cuales no podían quedarse atascados. Allí vemos una circunstancia particular porque hay dos héroes, dos grandes del cristianismo, y se ven en una situación donde no están de acuerdo, donde no coinciden en la forma de actuar. Pedro actuó de una forma que a Pablo le molesta profundamente. Y todo este problema entonces lo podemos resumir en qué nos hace ganar el favor de Dios. Yo sé que es difícil responder esto, porque de pronto unos sí, otros no. Y no sé en qué posición se sienta usted, si como un judío que conoce hace mucho tiempo la ley de Dios, o como un gentil, pero también podemos preguntarnos durante esta mañana, ¿qué sucedió para que tú y yo fuésemos salvos? ¿Qué sucedió para que tú y yo aceptásemos a Dios? Y por eso el mensaje de esta mañana es ¿por qué nosotros? Es una conversación y una pregunta muy chévere que surgió hace, creo que 15 días en el café, en el grupo donde yo estaba, y era ¿por qué nosotros? Y este texto me llevó a preguntarnos lo mismo. ¿Por qué unos u otros? ¿Cuál es el factor en común o el factor diferencial? ¿Por qué nosotros somos salvos y parte de nuestra familia no lo son? ¿Por qué nuestros compañeros de trabajo no aceptan de la misma manera? Porque aquella persona que ha pasado por tanto dolor, tanto sufrimiento, no acepta a Dios o se cierra su corazón. O aquella persona que no necesita nada. ¿Por qué? ¿Por qué cristianos? ¿Por qué Dios nos escoge? Entonces vamos a hablar acerca de 3 aspectos fundamentales para responder esta pregunta de por qué nosotros. Y el primer aspecto que quiero que veamos es por qué fallamos. O porque pecamos, como lo quieran tomar. Y aquí quiero entender un poco a Pedro. Él era más correcto que el resto de las personas que habían allí, probablemente. Él había sido parte del grupo de los 12 y aún más privilegiado fue del grupo de los 3 que acompañó a Jesús. Y era fácil creer que él tenía un criterio mayor que el de la comunidad en la que estaba. Él tenía la posición para decir, no, sí, es prudente que me aleje de ellos y me relacione con estos otros. Pedro había vivido muchas cosas. El problema es que frente a Cristo era un pecador más. Uno que actuó violentamente, uno que mintió, uno que le negó, uno que huyó, como cada uno de nosotros lo ha hecho.
Y no importa si creemos que llevamos varios años en el cristianismo, recordemos que frente a Cristo, lo único que podemos decir es que hemos fallado, que somos un pecador más, que durante mucho tiempo huimos de Él y no respondimos a todo lo que Dios nos había dicho, que durante mucho tiempo le negamos. Y sí, ahora somos redimidos y eso de que hacemos lo que no queremos ya no aplica para nosotros, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y una cosa es pecar deliberadamente, otra cosa es pecar porque somos seres humanos. Pero ¿quién de nosotros podría decir, no, Pedro no era cristiano? ¿Quién podría poner en duda el cristianismo de Pedro? Posiblemente nadie. Pero eso no evitó que Pablo le corrigiera. Eso no evitó que Pablo, gracias a Dios, estuviera en desacuerdo con el resto y conmigo, por ejemplo, al querer entender a Pedro y le dijo, oye, estás equivocado en tu manera de actuar. El entender que hemos fallado, el entender que somos pecadores, nos ayuda en dos vías o en dos sentidos muy buenos. Y el primero es si nos creemos muy rectos. Si empezamos a creer que tenemos un nivel de moralidad, un nivel de criterio mayor al de los demás, mayor al de mi pareja, mayor al de la familia de mi pareja, nos ayuda a entender que somos un pecador más frente a Cristo. Que mi comparación no está con mi hermano, mi comparación es con Cristo. Y no lo digo en un sentido de miseria, de decir, ay, soy un vil pecador, soy lo peor de este mundo. No, pero sí nos ayuda a mantener nuestra rendición frente a Cristo. Nos ayuda a entender quién está por delante de nosotros, a quién intentamos alcanzar, quién nos redimió. El entender que fallamos, el entender que somos pecadores, nos ayuda a mantener los pies sobre la tierra, con nuestra mirada puesta en el cielo. Y en la segunda vía de la que hablaba que nos sirve es también cuando nos sentimos que estamos lo suficientemente manchados para acercarnos a Dios. Que estamos demasiado manchados, demasiado sucios para acercarnos a Dios. Allí podemos ver que Dios no ve el tamaño de nuestro pecado, sino una simple intención de arrepentimiento genuino. Allí vemos la grandeza inexplicable de Dios y el perdón de Dios. Y eso nos sigue hablando acerca de quién es Cristo. El entender que somos pecadores nos trae consuelo, nos trae esperanza, pero también nos trae realidad. De entender que necesitamos a Cristo, que Él y solo Él puede redimirnos de nuestros pecados. Cada uno de nosotros y ninguno de nosotros puede decir que no falla o que no peca. Y en el momento, y yo creo que muchos pueden estar de acuerdo aquí, que en el momento en el que nos relajamos y creemos que no fallamos, es donde más profundo podemos caer. Es donde más en riesgo está no solo nuestra vida espiritual, sino también nuestra vida laboral, nuestra vida matrimonial, sentimental. Cuando un padre deja de ver las necesidades que tiene con su hijo y deja de evaluar sus errores, puede perder la relación con su hijo. Y pasan años pensando que todo está bien y un día todo se fractura. Porque hemos construido, y eso es una imagen muy, muy global, a los asiáticos les pasa mucho, una barrera de que todo está bien, una imagen de que todo está bien. Y cuando alguien está mal nos escandalizamos. Cuando alguien está mal todo el mundo entra en shock. Alguien está mal dentro de nuestra comunidad. Sí. Cuando si empezáramos a revelar cada una de nuestras situaciones, podríamos decir todos estamos mal.
Pero no es entrar en ese fatalismo de, no hay nada que hacer. No. Es entender, Cristo murió por aquellos que estamos mal. Cristo murió por aquellos que fallamos. El segundo punto que quiero que veamos, y para terminar con este punto quiero que veamos esta frase, y es: el aceptar quiénes somos nos habla mucho más acerca de quién es Cristo que de nosotros mismos. El aceptar que somos humanos, que fallamos, que tenemos debilidades, nos habla mucho más acerca de quién es Cristo que de nosotros mismos. Nos centra nuevamente en lo importante del tema, en lo importante de nuestra misión, de nuestra vida. El segundo aspecto que quiero que tratemos durante esta mañana es porque solos no podemos. Y aquí entran varios aspectos que quiero que veamos en el texto. Uno de profundidad del texto y otro de contexto. Primero, la profundidad del texto. La ley era eso. Por mis acciones, por mi comportamiento, soy realmente salvo. Conozco a Dios, conozco su salvación, pero al final el mérito recae en si cumplo o no cumplo la ley. A eso apunta Pablo, pero también dice, no es posible. No es posible. Es loco, es absurdo pensar que por nuestras obras podemos ser salvos. De alguna manera, Pablo, siendo un judío neto, les dice, miren, miles, millones lo han intentado antes que ustedes. A una comunidad pequeña. Muchos lo han intentado antes que ustedes y no ha sido posible. Y ahí lo vemos en el texto. Dice, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Necesitamos decir lo que dice también Pablo ahí. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. Necesitamos una relación con Cristo. No necesitamos nuestras fuerzas, porque uno en sus fuerzas muchas veces no quiere orar, no quiere pedir perdón. Necesitamos la imagen de Cristo como cabeza de cada creyente. Pero también necesitamos una relación. Cuando hablamos de nosotros, que solo no podemos, hablamos de relaciones. Y una relación que necesita. Necesita tiempo, detalles, sacrificio, que involucremos nuestra vida. El vivir una vida buena, por vivir una vida buena, por comportarme bien, por actuar frente a mis vecinos, o conducir correctamente, o comportarme correctamente en mi trabajo. El vivir netamente de esa manera, y el no involucrar a Dios, es simplemente narcisismo. Es simplemente preocuparnos por nosotros mismos. Dios, Cristo, no murió simplemente para que tengamos una vida buena. Se trata de vivir una vida con Cristo, que involucra mucho más que vivir una vida buena, que involucra mucho más que actuar bien frente a algunos aspectos de nuestra vida. Involucrar su misión, pensar y tener en cuenta en nuestra vida la misión de Cristo con la tierra, con la humanidad, con los judíos, claro, pero ahora con los gentiles y con los que aún no conocen a Cristo, con aquellos que no me caen muy bien. Ese es el primer aspecto de por qué no podemos ver solos a nivel del texto. Pero quiero que también veamos lo que podemos rescatar del contexto. Y es que Pedro, un gran predicador, un gran líder, necesitó de Pablo. Necesitó la corrección de Pablo. Dios decide que seamos un cuerpo, que seamos su iglesia. Necesitamos también la iglesia que Cristo instauró.
que instituyó. Porque cuando llegamos, y probablemente para algunos lo entenderán, otras personas lo entenderán más adelante, cuando llegamos a unos años, a un proceso, a algunos puestos de liderazgo, a veces pensamos que hay un techo moral, hay un techo espiritual, al cual llegamos y ahí nos encargamos de abrazar, de cubrir a otros. Pero mi crecimiento deja de ser. Dejo de buscar mi rendición, mi humildad, el renunciar a tantas cosas y el hacer más simple y más sencilla mi vida. Siempre habrán, no importa si somos Pedro, si somos un gentil nuevo, situaciones que nos moldeen y nos hagan vivir una vida más sencilla, más simple y más como Jesús. Así que hagamos un recuento de los dos aspectos que hemos tratado. ¿Cuál fue el primero? ¿Por qué nosotros? Porque fallamos. ¿Y el segundo? Vamos en esos dos aspectos. Y quiero que por un momento se hagan la pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes cumplen con esos dos aspectos? ¿O quién no cumple con esos dos aspectos? Ahora vamos al tercer punto. Y es porque Cristo nos amó. Y para este punto creo que no hace falta sino terminar de leer los últimos versículos que leímos. Dice, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Y en este texto vemos el gran amor de Dios a través de un factor que yo creo que todos los padres pueden entender, y es el sacrificio. Podemos ver el gran amor de Dios que describe Pablo acerca de Cristo a través de Cristo, a través del grado de sacrificio que hizo Cristo con nosotros. Y ahí retomo un poco el mensaje que compartía Aleja ahorita durante la canción. Y es, un ser humano no murió por usted. El Dios hacedor del cielo y la tierra, el Dios todopoderoso, sublime, santo, fiel, amoroso, aquel que no merecía nada, nada malo, murió y se hizo un niño para luego ser crucificado como un ladrón, como un delincuente, por usted y por mí. Uno a veces piensa, claro, pero hay otras personas que dan la vida por sus hijos. Yo, si fuera padre, o alguno de ustedes podría decir, yo daría la vida por mi hijo. Pero no podemos igualarnos al Dios de la creación. Alguien que se hizo tan vulnerable por amor a usted y por amor a mí. Es entender que esa buena noticia de la que hablábamos hace 8 días es que el Dios creador de todo decidió humillarse a ser un bebé, a la necesidad y dependencia muchas veces del ser humano. Yo pensaba ahorita que veía atrás a Eva, y decía, Eva necesita todo el tiempo de sus papás. Necesita que la cambien, necesitan que la alimenten, necesita, y es algo natural, un bebé necesita de sus padres. Sucede en el reino animal, sucede en los seres humanos, necesitan. Dios decide volverse vulnerable al punto de necesitar de su familia, como necesitó de sus padres, siendo el Dios todopoderoso. Nosotros simplemente respondemos a ese amor, a un amor que nos amó primero. Así que, terminando con el mensaje de esta mañana, podemos preguntarnos por qué nosotros. Y ahí podemos ver los 3 aspectos. Porque éramos pecadores y no teníamos esperanza.
porque intentamos de todas las maneras por nuestros medios y era imposible. Pero Cristo decidió amarnos. Y para que empecemos un poco a concluir el mensaje, les pregunto, ¿quién entra en ese perfil? Que ha fallado, que ha buscado por su cuenta, que no ha podido, pero que aún así Cristo ha amado. ¿Por qué nosotros? ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quién entra en este perfil? Son todos. Judíos, gentiles, colombianos, argentinos, cristianos de hace 10 años, una persona que viene por primera vez hoy. En un país tan polarizado, con tanta crisis hoy en día, entran uribistas, petristas, entran todos. No importa. Nosotros, como seres humanos, hemos caído también en esa espiral de perder la esperanza. De decir, esto va cada día peor, unos de un lado, otros de otro, pero esto está fregado, de acá ya no hay nada. ¿Dónde están las buenas noticias de hace 8 días? Aquellas que Cristo murió por todos. Que todos simplemente somos pecadores en potencia, que por nuestra cuenta no vamos a poder, pero que Cristo nos amó. Allí entran todos. Y el punto es, cuando llegan aquí, y para volver con la pregunta inicial, ¿cuáles son nuestros hábitos? ¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿Son dar buenas noticias? Cuando un extranjero, cuando un gentil llegue aquí, ¿qué cultura va a haber? ¿Una cultura que lo abraza? ¿Una cultura que ora por él, que lo ama, aún sabiendo que es pecador, que no puede solo? Para terminar, pregúntense, ¿somos una cultura que abraza gentiles o que somos falsos hermanos? Usted, en realidad, si evalúa su vida, ¿qué podría decir que es? Y para terminar, y ya que estamos contando acerca de la cultura de reunión, nosotros cada 8 días, al terminar cada mensaje, tenemos algo que solemos hacer, que es el reto. Colocamos algo práctico para implementar la palabra durante la semana. Que no se quede en algo escrito, en algo que escuché y me gustó, sino que en algo que me lleve a practicar el mensaje durante la semana. Entonces vamos a hacer un corto ejercicio. Y es que cada uno de ustedes va a cerrar los ojos allí donde está. Y va a pensar en la primera persona que se le venga a la cabeza que ha fallado, que es pecador. Alguien en quien abunde el pecado. Piensa en esa persona. En segundo lugar, piense si esa persona no puede salir de la situación en la que está sola, que necesita de Cristo y la iglesia que Él ha establecido. ¿Cree que esa persona necesita de Dios? Y la última cosa que usted va a pensar respecto a esa persona es, ¿usted cree que Dios ama a esa persona y quiere restaurarla? Pues bueno, ya pueden abrir los ojos. Vamos a trabajar con esa persona. Para algunos, la persona pecadora en la que pensó pudo haber sido usted mismo. Para otras, pudo haber sido su pareja, su hermano, su papá, su mamá. Pudo haber sido alguien con quien comparte mucho. Otros pudieron haber pensado en el dirigente de X o Y país, en su jefe. Pudo haber sido muy cercano o muy lejano. Dios quiere que durante esta semana trabajemos en ese aspecto. Y antes de orar, quiero que terminemos este mensaje, nos llevemos esta frase que en algún momento la leí en un curso que dimos el año pasado y me parece muy bonita. Se las voy a leer porque está algo corto.
Dice, Adán y Eva mintieron y se acusaron. Abraham estaba viejo y tenía serios problemas en su matrimonio. Noé tenía problemas de alcohol. Jacob era inseguro. José fue abusado y vendido a la esclavitud. Moisés era tartamudo y acomplejado. También era un asesino. Elías se deprimía. Gedeón era pobre. Rahab era una prostituta. La lista de David es muy larga para incluirla en este libro. Jonás era rebelde. Juan el Bautista era Juan el Bautista. Marta era adicta al trabajo. Tomás tenía dudas. Mateo era recaudador de impuestos. Pablo un fariseo. Y Timoteo era tímido. No subestimes lo que Dios puede hacer a través de tu vida o a través de la vida de alguien más. Dios tiene una larga y probada historia en usar gente torpe y rota para su gloria. Es una frase de Eugene Cho. Así que vamos a trabajar por esa persona que usted pensó. Si usted pensó en usted, vamos a pensar que Dios puede amar, que Dios no quiere dejarlo como está. Si pensó en alguien que tiene dolor, alguien que la está pasando mal, vamos a orar por eso. Pero como iglesia de Cristo, hay y tenemos la esperanza que no hay afuera. Tenemos las buenas noticias que no hay afuera. Afuera simplemente hay personas como nosotros que están esperando que la iglesia abra sus brazos, los abrace, ore por ellos, se siente con ellos. Como hemos hablado durante mucho tiempo, no se trata de que como reunión hagamos un comercio de creyentes, que los creyentes de allí vengan acá y los de acá vayan allá cuando las cosas no anden bien. Se trata que nuevas personas, pecadoras, insuficientes, pero amadas, lleguen a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué tal si por un momento cierra sus ojos ahí y oramos? Señor, como cantábamos en esta mañana, no hay mérito alguno en nosotros. Te pido por aquellos que en sus corazones, en sus vidas, muchas veces se sienten muy manchados para acercarse a ti, que están muy rotos, que son quizás un caso perdido para ti. Hazles entender que tú eres un Dios que restaura, un Dios que ama a pesar de las heridas. También ayúdanos si algunos de nosotros nos hemos vuelto algo autosuficientes. Hemos creído que tenemos quizás un escalón moral más que el resto. Hoy entendemos por qué nosotros, porque tú nos amaste a todos por igual. Hoy entendemos que no se trataba de nosotros, sino de lo que tú hiciste. Ayúdanos, Señor, a construir puentes. Ayúdanos a restaurar caminos. Pero solos no podemos, Señor Jesús. Habita con nosotros, acompáñanos. Toma nuestra mano porque como niños dependemos de ti. Y no podemos estar más tranquilos. Que el Dios que se hizo hombre, que murió y resucitó, camina junto a nosotros. Nos guía, nos da su fuerza. Toma las manos, Señor, de aquel que está cansado, de aquel que está agotado. Y recuérdale que tú también a él lo amaste. Hoy queremos cantarte a ti, Señor, entendiendo nuestra posición de necesidad, nuestra posición de error, pero reconociendo tu voluntad, entendiendo tu evangelio, las buenas noticias que nos has dado. Hoy como redimidos, Señor, cantamos a un solo Dios.
Cantamos a un solo Rey. Obra a través de esta semana, Señor. Recuérdanos el reto. Haznos intencionales. Quita la pena, la vergüenza, quita el dolor. Sana las heridas, Señor. Hoy te cantamos a ti, Señor. El cielo y la tierra creó, de la tierra Él nos levantó. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.